hongos en un producto como lo es un café, ¿sí? Muy bien. Entonces, antes de comenzar, me gustaría dar un panorama general de lo que son los hongos, hablando de que estos son organismos muy especiales, ¿sí? Son organismos que no entran dentro de la categoría de plantas ni de la categoría de animales, aunque lo pudieran parecer. De hecho, hasta hace algunos años, yo creo que todavía hay personas que estudiaron que los hongos formaban parte dentro del reino de las plantas, dentro del subreino de las criptogamias, pero no lo son, ¿no? Las plantas pueden producir su propio alimento, los hongos no lo pueden hacer, a pesar de que son estáticos o móviles. Y si nosotros tuviéramos que compararlos, si se parecieran más bien a una célula de una planta o de un animal, pues realmente son más parecidos a las células de los animales, ¿sí? Que de las plantas. Entonces, si hacemos esa similitud, no son cosas totalmente diferentes, pero haciendo esa similitud se podrían parecer más a los que son los animales. De ahí que muchos hongos pues tengan ese sabor como que similar a lo que es la carne, ¿no? Esa asociación que hacemos nosotros al probar los hongos comestibles como lo es, pues está parecido a tanto en textura como en sabor, similar a como es la carne, ¿no? Y hay que destacar principalmente que esos cuerpos fructíferos, bellos, hermosos que vemos de los hongos crecer en nuestros jardines, en los bosques, sobre todo cuando empiezan las temporadas de lluvia, pues no son otra cosa más que el aparato reproductor de los hongos, ¿sí? Eso que nosotros vemos es solamente el órgano del hongo que carga con las esporas, es decir, aquel organismo que permite la diseminación de las esporas para que los hongos puedan seguirse propagando. El verdadero hongo está debajo de la tierra, debajo del sustrato en el cual crecen, creciendo, desarrollándose, y este únicamente le sirve pues para diseminarse a los alrededores. No es curioso cuando lo comentamos porque como que la gente hace una asociación como sobre tratándolo de comparar con las plantas, ¿no? Pero son cosas totalmente diferentes. Entonces, los hongos tienen diferentes atributos. Principalmente estos pueden alimentarnos. Sabemos que hay hongos comestibles que nosotros podemos utilizar. Los hongos pueden nutrirnos porque estos poseen, pues principalmente son ricos en proteínas, por algo se les llama la proteína de los bosques, porque pueden aprovechar de buena manera lo que son la fibra para convertirla en una fuente proteica importante como lo son los hongos comestibles, y también estos hongos pues pueden matarnos. Si nosotros no identificamos correctamente un hongo, estos pueden ser hongos venenosos que pueden contener productos que pueden causar efectos hepatotóxicos o efectos dañinos a nivel del sistema nervioso central o a nivel de riñones. Por lo tanto, no deberíamos nosotros consumir un hongo que vemos creciendo en nuestro jardín, por ejemplo, o en un árbol, o en cualquier lado, ¿no? De preferencia hay que evitarlo para no encontrarnos con una experiencia mala cuando lo que se trata como un hongo venenoso, ¿no? Los hongos pueden enfermarnos también porque hay muchos hongos parásitos de humanos que pueden causarnos enfermedad, pero el atributo que vamos a resaltar el día de hoy sobre estos hongos pues es su capacidad para aliviarnos. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver a lo largo de esta plática. Muy bien, quiero resaltar primeramente que el rol de la medicina alternativa pues ha tomado una gran importancia a lo largo de muchos años, sobre todo para el tratamiento de enfermedades crónicas. ¿Por qué pasa esto? Porque algunos tratamientos, como lo son por ejemplo, y resaltando una enfermedad como lo es el cáncer, el tratamiento contra el cáncer es muy agresivo. ¿Por qué es muy agresivo? Porque este no puede diferenciar entre una célula sana de una célula cancerígena. Entonces los efectos colaterales o secundarios que se pueden presentar pues son muy agresivos, ¿no? Entonces el papel de la medicina alternativa es buscar remedios capaces de tratar ciertas o cuales enfermedades o como un complemento hacia los tratamientos convencionales, pues para que los efectos secundarios pues sean menores, ¿no? Y de este modo pues sea más fácil sobrellevar el tratamiento de una enfermedad. Los más estudiados pues, principalmente son los fitoquímicos que vienen de plantas o los productos que vienen de las plantas, principalmente porque son los más disponibles, ¿no? Los hongos, a diferencia de las plantas, requieren de ciertas condiciones para poder brotar y poder crecer, sobre todo que haya un ambiente rico en humedad. Por eso en las temporadas de lluvias pues vemos hongos creciendo en muchos lados, ¿no? Entonces puede decirse que tienen como que su reino oculto, entonces por eso no ha sido tan fácilmente estudiado a diferencia de las plantas, ¿no? Por eso les llevan como que mucha ventaja, a pesar de que se sabe que los hongos pues se han usado desde hace muchísimos años como remedios. Y esto se ha encontrado que tiene un gran potencial terapéutico, principalmente porque en la estructura de su cuerpo fructífero, y no solamente en el cuerpo fructífero, sino en el cuerpo que está escondido bajo la tierra, que se llama micelio, pues también es rico en muchos compuestos bioactivos muy novedosos que se ha encontrado que tienen capacidades para estimular varios sistemas del organismo, ¿no? Entonces, los hongos medicinales, como su nombre lo dice, son hongos que se utilizan como medicamentos para tratar malestares e infecciones. Su uso no es reciente, sino que se remonta desde hace miles de años a la medicina tradicional china,
donde estos se utilizaban principalmente para tratar malestares como la inflamación, algunos malestares como los daños a los pulmones o el cansancio sobre todo, y no es de extrañarse que en países asiáticos, sobre todo China, Japón y Corea, su uso ya está permitido como un complemento al tratamiento estándar contra el cáncer principalmente. ¿Por qué? Porque se ha encontrado con evidencia reportada que ciertos hongos tienen una capacidad muy importante para estimular sistemas como el sistema inmune y permitir que en complemento, esto es bien importante, siempre utilizado como un complemento, no sustituye al tratamiento convencional, sino que permite que este sea más llevadero, ¿no? Estimulando el sistema para que él no sea tan agresivo, vaya. ¿Y por qué es que estos hongos tienen gran importancia medicinal? Porque tienen varios compuestos bioactivos que tienen capacidad antioxidante, por ejemplo, para combatir el estrés oxidativo, actividades hepatoprotectoras, anticancerígenas, antidiabéticas, antiinflamatorias, antiedad, un sinfín de cualidades. ¿Y qué es lo que les da estas cualidades? Bueno, pues muchos compuestos que se pueden encontrar en los cuerpos fructíferos de los hongos, entre ellos vitaminas como el ácido ascórbico, compuestos con capacidad antioxidante como los flavonoides, o compuestos inmunoestimulantes como los terpenoides y sobre todo los oligosacáridos que forman parte de la pared y la estructura celular de estos hongos, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Pues bueno, nuestro cuerpo está diseñado para detectar a los hongos parásitos o a los hongos que pueden causarnos enfermedad, y si bien estos son comestibles y no causan una infección, como tienen la misma composición, pues no nos causan un daño, pero nuestro cuerpo reacciona entre ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscan los diferentes estudios que hoy en día tratan sobre los hongos comestibles? Bueno, pues podemos englobarlos en 3 aspectos. Primero, una estimulación en el sistema inmunitario, porque como les comenté, muchos compuestos que forman parte de la estructura de los hongos generan esa respuesta en el sistema inmune pensando que se trata de un hongo que va a desencadenar una infección, pero no lo hace porque sabemos que esos hongos no nos dañan, ¿sí? Pero son similares. Entonces, nuestro cuerpo tiene receptores que identifican la estructura y desencadena una serie de respuestas genéticas para la producción de células del sistema inmune, como los son eritrocitos, células CADIS, citoquinas proinflamatorias, etcétera, ¿no? Estudian también qué compuestos que forman parte de la estructura de los hongos pueden estimular al sistema antioxidante. Hoy en día, el estrés oxidativo es una de las principales afectaciones a la salud, porque se forman moléculas que son muy reactivas, se llaman especies reactivas de oxígeno, que normalmente se forman como respuesta a diferentes respuestas metabólicas, ¿no? Sin embargo, cuando existe un desnivel entre qué tanto nuestro organismo puede tratar estas sustancias, pues se genera lo que se conoce como estrés oxidativo, y estos componentes reaccionan con otras macromoléculas como el ADN, como las proteínas, como otros componentes, provocando que estos se oxiden y pues generando problemas a nivel celular, ¿no? Y los más recientes, que son los efectos que pueden tener en la estimulación de la microbiota intestinal. Nosotros sabemos que en nuestro organismo, sobre todo en el intestino, tenemos una gran cantidad de microorganismos, ¿sí? Entre bacterias, levaduras, etcétera, que tienen un efecto a nivel pues para aprovechar los nutrientes que nosotros le damos, ¿no? Sin embargo, en los últimos años se ha encontrado que el eje intestino-cerebro, que es la comunicación que puede haber entre el sistema que conecta al intestino con algunos componentes del cerebro, pues tiene mucho que ver en cuanto a la respuesta de las bacterias a la cantidad de metabolitos que esas pueden presentar. Entonces, la respuesta que ciertos microorganismos pueden tener como respuesta al consumo de ciertos productos que nosotros consumimos, pues es bien importante porque nos permite saber cuáles o ciertos enfermedades, ingredientes que consumimos o tratamientos pues afectan a esta microbiota y su efecto directo con nuestra salud, ¿no? Aunque se sabe que los hongos se han utilizado por más de 2000 años como medicina alternativa, sobre todo en las culturas orientales, pues la gran cantidad de estudios o los estudios que engloban lo que se trata de ya de manera científica en artículos publicados sobre su capacidad bioactiva, sobre estudios que ya en animales, por ejemplo, o en humanos, pues comenzaron a aumentar a partir del 2010. Si bien son 15 años en lo que comenzó a haber evidencia científica o fundamentada sobre el uso de estos hongos ya a nivel de salud, ¿no? Entonces, ¿por qué ha sido reciente? Pues por los avances que ha habido últimamente, ¿no? El poder identificar genes, el poder identificar análisis ómicos, por ejemplo, cómo se comportan ciertos metabolitos, cómo interactúan, el uso de herramientas bioinformáticas, el utilizar ensayos clínicos aleatorizados, modelos animales sofisticados como los modelos murinos o los modelos acuáticos como lo es el pez cebra, por ejemplo, nos permite identificar de forma rápida
pues qué efectos podemos encontrar en un sistema biológico, ¿no? Y eso es lo que ha permitido que el avance en los estudios de los hongos medicinales y en la cantidad de evidencia fundamentada que se produce sobre ellos, pues aumente también a lo largo del tiempo, ¿no? Muy bien, entonces habiendo tenido ya el contexto de un poquito de lo que son los hongos medicinales, ¿qué les parece si conocemos a los protagonistas del producto que venimos a presentar hoy? Que es el Fungi Coffee Gourmet de Plenia, que contiene 9 hongos o 9 extractos de hongos medicinales, ¿no? A lo largo de esta presentación vamos a ir hablando un poquito de cada uno de ellos y viendo con evidencia fundamentada en algunos artículos científicos de cuáles beneficios son los que pueden estos hongos tener en la salud, ¿no? Entonces, como para ir viendo este fundamento que requerimos. ¿No? Vamos empezando con el primero, que es Ganoderma lucidum, que forma parte de la composición de este café, ¿no? Que es un extracto de Ganoderma lucidum. A este hongo se le conoce como el hongo de la inmortalidad porque se ha utilizado desde muchísimos años. Se data desde su uso desde el año 1400 a.C. y sobre todo se utilizaba mucho como una herramienta de longevidad. Se creía que el consumo de este hongo podía aumentar la longevidad de la persona que lo consumía a través de la modulación del chi, de la energía, ¿no? Eso es lo que se creía antes. Hoy se sabe que pues, también se utiliza como remedio para aliviar problemas respiratorios como el asma, las deficiencias pulmonales, también contra la pérdida del apetito y la dificultad para respirar. ¿A qué se deben estos atributos? Principalmente a algunos compuestos como lo son los polisacáridos, como los betaglucanos, a los triterpenoides, como los ácidos ganodéricos. Si se fijan en el nombre de ácidos ganodéricos, pues viene de Ganoderma porque son propios de este hongo, ¿no? Nucleótidos, ácidos grasos, etcétera. No son muchas moléculas. Se estima que hay hasta 2000 genes que pueden modular una gran cantidad de productos que se pueden generar en este organismo, y pues ha encontrado que estos tienen efectos antitumorales, inmunoestimulantes, antioxidantes, etcétera, ¿no? Entonces, pero ¿cómo es que este hongo puede generar un efecto? Pues vamos a ver qué es lo que nos dicen algunos artículos, ¿no? Aquí tenemos dos en particular, donde nos comentan los autores. Principalmente vamos a ver que la mayoría de la evidencia científica que se genera en hongos medicinales, pues viene de países orientales, ¿no? China, Japón, Corea, son los que tienen como que la mayor carrera en cuanto a la ciencia que se genera, la información que se genera en hongos comestibles y medicinales sobre todo, porque son como que la cuna de estos, ¿no? Entonces vamos a ver. Aquí estos autores, Fuyed Inc., utilizaron un polisacárido soluble en agua de Ganoderma lucidum, y que era lo que ellos buscaban, un efecto anticancerígeno. Ver cómo este extracto se comportaba a través del uso de un modelo murino, son ratones, que fueron inoculados con células tumorales S180, que son carcinomas murinos de ratón, para ver cómo afectaban en su crecimiento, ¿no? Ellos utilizaron un grupo control, es decir, ratones con tumores, pero que no se les dio ningún tratamiento, con ciclofosfamida, que es un tratamiento anticancerígeno, y varias dosis del polisacárido, ¿no? De 3, 10, 30 y 10 miligramos por kilogramo. Se utilizó una inyección intraperitoneal. ¿Y cuáles fueron los hallazgos que ellos buscaron, que ellos encontraron? Bueno, pues que principalmente, obviamente, el tratamiento con ciclofosfamida pues fue el que presentó la mayor inhibición del crecimiento, ¿no? Sin embargo, aquellos tratamientos donde se utilizó el polisacárido demostró tener una inhibición significativa en cuanto al crecimiento sin causar reacciones alternativas ni tóxicas a los ratones. Es decir, se pudo utilizar sin que este generara mayor problema a la salud de los ratones y sobre todo inhibiendo el crecimiento de las células cancerígenas comparadas con un grupo control. Y también podemos ver otro artículo donde también se utilizó un extracto de Ganoderma, esta vez buscando el efecto inmunomodulatorio en ratones EPA 1.6, que son ratones que tienen carcinomas afectando en el hígado. Entonces aquí se utilizaron dosis bajas, medias y altas para ver cómo podía afectar este extracto y ver qué efectos podía tener comparado con un grupo control, que es donde se utilizó un fármaco que es el cisplatino, que también se utiliza para el tratamiento contra ciertos tipos de cáncer. Entonces, ¿qué encontraron ellos? Que el extracto puede prolongar primeramente la supervivencia. Había más ratones sobrevivientes, similar al grupo con el cisplatino, y sobre todo se incrementó el número de células del linfocito CD4 y natural killer comparados con el grupo control. Es decir, en el grupo control el tratamiento anticancerígeno redujo mucho lo que son los linfocitos CD4 y los natural killer, pero en los tratamientos tanto con el cisplatino como con el extracto de Ganoderma lucidum, pues se encontró que la cantidad de linfocitos que todavía había pues eran superiores a los del grupo control, lo que nos indica que pues efectivamente esos extractos pueden tener un efecto inmunoestimulatorio
en cuanto a la defensa contra los tratamientos contra el cáncer. Por eso son complementarios, ¿no? Porque permiten que los efectos colaterales de los tratamientos pues se puedan sobrellevar de mejor manera. Realmente el versicolor es un hongo que se conoce principalmente como cola de pavo por la forma en la que crece. Son hongos saprófitos que crecen en maderas y se llaman cola de pavo por su forma característica, ¿no? Se fijan, tiene así como una estructura similar a lo que es la cola de un pavo, pero se llama así. Y estos destacan principalmente porque han sido utilizados para tratar diferentes desórdenes gastrointestinales, sobre todo los cánceres. Entonces, su potencial para tratar diferentes tipos de inflamaciones derivadas del tracto gastrointestinal, pues han sido muy estudiadas. Y esto se debe principalmente a ciertos compuestos, sobre todo los polisacáridos del tipo K, que son betaglucanos, que tienen una estructura bien definida, que permiten que este hongo pues tenga un efecto inmunoestimulatorio. ¿Qué nos dicen algunos artículos? Pues en donde se utilizaron los extractos de este hongo en ratones inoculados con células de cáncer de mama. Aquí yo busqué pues, los artículos que engloban principalmente tratamientos in vivo, ¿no? Que se hayan utilizado o en un modelo humano o en un modelo murino para ver los efectos directos en un sistema biológico, ¿no? Entonces, ¿qué se encontraban aquí en ese primer hallazgo? Pues que la combinación entre el uso de un tratamiento anticancerígeno como es el ácido zoledrónico junto con el extracto acuoso comercial, pues permite que se disminuya el crecimiento tumoral sin incrementar la incidencia de metástasis a otros órganos como lo son el corazón, el hígado, y sobre todo se mantiene la integridad de los huesos. Es decir, al utilizarlo, no únicamente el extracto acuoso, ni únicamente el fármaco anticancerígeno, sino una combinación de los dos, encontramos un efecto sinérgico. Quiere decir que se aumentan las capacidades del otro, ¿no? Entonces, la combinación por eso disminuye el crecimiento tumoral sin afectar o sin que este se pueda propagar a otros órganos, lo cual es bien importante en un tratamiento contra el cáncer porque lo que se busca es que este no se mueva a otros tejidos, ¿no? En otro estudio donde se utilizaron betaglucanos solubles, aquí se buscó el efecto, pero un efecto antiviral. Muchos hongos tienen efectos antibacterianos, antivirales, y son pocos realmente los estudiados en los tratamientos antivirales, lo cual es raro porque la mejor defensa contra una infección viral pues va a ser siempre la del sistema inmune, ¿no? Entonces, estudiar cómo se comporta entre diferentes escenarios pues es bien importante. ¿Qué encontraron aquí? Pues que los betaglucanos de este hongo pues efectivamente son capaces de estimular el sistema inmune. ¿Cómo lo saben? A través de ciertos factores como lo son la adectina de tipo 1, que es un gen que detecta, que produce una proteína que es capaz de identificar los betaglucanos, y esto desencadena una serie de respuestas para producir más células inmunes, ¿no? Entonces, de esa forma se puede relacionar con que estos están directamente relacionados con la estimulación del sistema inmune. Cordyceps sinensis es un hongo bien interesante porque llama la atención porque este es un hongo entomopatógeno, es decir, que crece en diferentes insectos y se volvió famoso a raíz de una serie que se llama, no recuerdo el nombre, ¿no? Pero que trata del uso de este hongo a través de un apocalipsis zombie, ¿no? Porque muchos hongos del género Cordyceps pues son capaces de cambiar alterar el comportamiento de ciertos insectos y convertirlos como en zombies de la vida real. De hecho, esta imagen que vemos aquí, pues esto que vemos aquí es una larva de una mariposa, y el hongo crece sobre esta larva a los inicios de la primavera. Este hongo es difícil de domesticar porque crece a 3.000 metros sobre el nivel del mar y por eso se encuentra principalmente en regiones como en el Tíbet o en las montañas de China, ¿no? Tiene un potencial bien importante porque se ha encontrado que este hongo puede modular la función mitocondrial, es decir, las mitocondrias son las responsables de generar la energía dentro del organismo a forma de ATP, que es la moneda de cambio metabólico en el organismo, ¿no? Entonces, este hongo, al ser capaz de estimular esa respuesta, nos permite tener o sentir como que tenemos más energía en el momento de realizar ciertas o cuales actividades. Por eso el uso de este tipo de hongos va enfocado principalmente a lo que es deportistas, principalmente, ¿no? Voy a complementar esto con un hongo que se llama Ericio melinacio, que se conoce vulgarmente como melena de león por su forma de estructura, ¿no? Porque forma cuerpos fructíferos que tienen estas como laminillas alargadas que simulan al pelo, ¿no? Entonces, este hongo principalmente destaca por sus propiedades antioxidantes, antimicrobianas, pero las más importantes son las neuroprotectoras y las neuroregenerativas, porque se ha encontrado que ciertos componentes de este hongo, como las ericenonas y las arinacinas, son compuestos que pueden atravesar la barrera hematoencefálica, llegar al cerebro y pueden estimular a la producción del factor de crecimiento nervioso, estimulando la producción de
de neuronas, y también a la interacción entre las neuronas, lo que permite que las personas pues estén más enfocadas a realizar actividades y que respondan más rápido a ciertos estímulos, ¿no? ¿Qué nos dicen algunos artículos? Bueno, por ejemplo, aquí tenemos uno del consumo del cuerpo fructífero de Cordyceps sinensis, que este se probó en corredores, ¿sí? Recuerden que les dije que principalmente se usa como para los deportistas porque les da mucha más energía, entonces se utiliza como un suplemento, ¿no? Se utilizó en corredores, se les suplementó 2 gramos del cuerpo fructífero por 12 semanas contra un grupo placebo, y lo que ellos querían ver es ver cómo se comportaban en su rendimiento. ¿Qué encontraron? Que la suplementación mejora el rendimiento aeróbico de los corredores, es decir, los corredores se sienten con mayor energía y sobre todo aprovechan de mejor manera el oxígeno en el organismo, y de este modo pues pueden responder mejor y sentirse menos agotados al momento de realizar actividad física o actividad intensiva durante ese proceso a lo largo de 8 semanas, que fue lo que se evaluó este estudio, ¿no? Entonces, el consumo de este hongo permite un aumento y un mejor rendimiento físico al momento de realizar una actividad de este tipo. Y otro estudio, hablando de lo que es Erythrima ignatium o el melena de león que les comento, aquí se buscaba mejorar cuál es el efecto cognitivo y en la mejora del estado del ánimo en algunos adultos jóvenes. Aquí se hizo un estudio aleatorio, doble ciego, controlado contra un grupo placebo, pues para ver cómo se comportaban, ¿no? ¿Qué encontraron o qué querían ver ellos? ¿Cuál era la respuesta después de 60 minutos y después de 28 días? Es un efecto crónico, ¿no? ¿Qué es lo que se les dio? 1.8 gramos del cuerpo fructífero, y vamos a ver cómo se comportan. ¿Qué encontraron? Pues que en aquellos grupos donde se suplementó con 1.8 gramos después de 60 minutos, los jóvenes tenían una atención más inmediata ante las tareas que estaban realizando y por lo tanto su rendimiento era más efectivo. ¿Y qué es lo que pasa en un tratamiento crónico? Pues las personas que consumían el cuerpo fructífero de este hongo pues mostraban una reducción al estrés y se mostraban mucho más relajadas ante ciertas condiciones de su entorno. Por lo tanto, se concluyó que este hongo pues puede mejorar la velocidad del rendimiento porque las personas están más atentas a la actividad y sobre todo reducir el estrés subjetivo del entorno, ¿no? Por eso este hongo no solamente es bueno para estimular a nivel nervioso, sino también a nivel de ansiedad, y se utiliza para tratar como una alternativa al tratamiento, por ejemplo, contra el Alzheimer, que son los estudios que actualmente se están demostrando en el caso de este hongo en particular, ¿no? Voy a hablarles de uno muy interesante que es Agaricus subrufescens, que anteriormente se llamaba Agaricus blazei, que es un hongo brasileño que también se conoce como el hongo almendra por su sabor característico, pues precisamente almendra, hongo del sol por su color u hongo de Dios. ¿Por qué se le conoce como hongo de Dios u hongo de la vida? Por sus atributos medicinales. Cuando se encontró este hongo en las regiones de Brasil, se encontró que era muy rico en muchos compuestos con capacidad inmunoestimulante, sobre todo betaglucanos, y es por eso que cuando un profesor que se llama Furumoto lo encontró, se lo llevó a Japón, empezó a buscar la forma y estandarizar su producción, encontró pues que este hongo se volvió tan valioso, sobre todo en la región de Japón, que fue de los compuestos suplementos más caros en algún momento, ¿no? ¿Por qué? Porque estos componentes que les comento, que son los polisacáridos, principalmente betaglucanos, pues tienen propiedades inmunoestimulantes, antitumorales, y pueden ser utilizados como complemento para ciertas enfermedades, ¿no? Y también se ha encontrado que su uso también se puede utilizar como tratamiento para enfermedades como el SIDA, como la diabetes y la hipertensión, ¿no? Pero ¿qué dice la ciencia sobre este hongo? Bueno, pues vamos a ver que ya hay algunos estudios publicados sobre algunos más recientes, otros un poco más viejos, pero encontramos aquí que los extractos etanólicos de este hongo en particular, utilizados en ratones con ovario poliquístico, pues se encontró que en primera, pues las dosis que utilizaban de 200 y 400 miligramos por kilogramo contra el clomifeno, que es un producto que se utiliza para promover la ovulación y disminuir el número de quistes, pues se encontró, pues primero que en los ratones tratados se encontró un menor número de quistes. Además, se mejoró la función renal y hubo una reducción en los órganos endocrinos, lo que permite, a su vez, pues que haya una menor afectación por el número de quistes que se presentan en los ovarios, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice otro artículo? Que aquí lo que quería mostrar a través del uso del extracto de Agaricus blazei, que es lo mismo que Agaricus subrufescens, pues es un efecto inmunomodulatorio, cómo este puede afectar a nivel del sistema inmune, ¿no? En los pacientes tratados encontraron que en los grupos que fueron administrados con el extracto, pues se encontró una mayor respuesta a ciertos genes, como lo son las interleucinas de tipo 1, 5 y 7, que están directamente relacionados con la producción de
de inmunocitos o de células relacionadas con el sistema inmune, como las citoquinas proinflamatorias y los leucocitos en particular, ¿no? Entonces, se asocia al uso de los extractos de este hongo con una respuesta inmunomodulatoria directa, ¿no? Vamos a ver ahora a dos hongos bien interesantes. Primeramente, el Lentinula edodes, que es el que se conoce vulgarmente como shiitake, ¿no? Este es uno de los tres hongos pues, más producidos a nivel mundial, siendo el primero el hongo blanco, que conocemos naturalmente como champiñón. Luego le sigue este, que es Lentinula edodes o shiitake, y de ahí le siguen las setas o los hongos ostra, como se conocen particularmente, ¿no? ¿Por qué destaca este? Bueno, porque es el primero en entrar al reino de la biotecnología moderna. Este hongo particularmente fue de los primeros en ser domesticados y del primero del cual se aislaron unos componentes capaces de estimular el sistema inmune, como lo es los polisacáridos que se conocen como lentinán. Lentinán pues viene del nombre de este hongo, que es lentinula, entonces pues es propio de este, ¿no? Y se ha encontrado que este tiene actividades inmunoestimulantes, antidiabéticas y sobre todo en el control de la hiperlipidemia, es decir, puede ayudar a sobrellevar la absorción tanto de azúcares como de lípidos. ¿Y por qué lo pongo junto con Grifola frondosa? Porque este hongo tiene cualidades similares, ¿no? Es un hongo que se conoce tradicionalmente como maitake o hongo bailarín, porque se decía que la gente que lo encontraba en los bosques pues comenzaba a bailar de alegría por haberlo encontrado, ¿no? Porque es un hongo que tiene atributos medicinales muy importantes. Entonces, pues la gente se volvía loca, o es lo que dice la leyenda, ¿no? Entonces, al igual que el Lentinula edodes, pues presenta una buena cantidad de estos polisacáridos y otros compuestos, y no solamente destaca por sus cualidades medicinales, sino también porque es un hongo que entra dentro de la categoría de gourmet como Lentinula, también es comestible, y es muy sabroso, ¿no? Entonces destaca tanto en cualidades medicinales como en cualidades sensoriales gourmet, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dicen algunos artículos sobre el uso de estos? Vamos a empezar con el primero, que es shiitake, en el que un artículo donde se buscaba encontrar cómo era el efecto en la reducción de la glucosa en ratas sanas contra ratas que fueron estimuladas para que fueran diabéticas. ¿Cuáles fueron los tratamientos? Se les incluían 10 y 20% del shiitake en la dieta y se trataba de ver cuál efecto tendría a lo largo de 14 días, ¿sale? ¿Qué encontraron? Bueno, pues que la actividad de glucosa disminuyó en las ratas normales, es decir, ratas que fueron alimentadas con el shiitake y que no fueran diabéticas, junto con las ratas diabéticas y que a su vez fueron tratadas con el hongo shiitake dentro de su dieta. Entonces, la actividad de glucosa en sangre se redujo significativamente en ambos tipos de ratas comparadas contra un grupo control, lo que quiere decir que es capaz de modular la forma en la que estas ratas pues son capaces de metabolizar la glucosa en el cuerpo. Y no solamente eso, una enfermedad como la diabetes, por ejemplo, genera estrés en las células, ¿no? Por la forma en la que no se logra la homeostasis en el cuerpo, y entonces se genera una gran cantidad de especies reactivas de oxígeno. El cuerpo tiene mecanismos para sobrellevar este desbalance, que es con la formación de enzimas como lo es la superóxido desmutasa, la catalasa, la glutatión peroxidasa, y en este artículo en particular encontraron que en los ratones que fueron suplementados con shiitake, precisamente se encontró una mayor actividad de estas enzimas antioxidantes, principalmente en la superóxido desmutasa y en la catalasa, que fue significativamente más elevada en ratas diabéticas tratadas, lo que quiere decir que en estas ratas que tienen diabetes, pues se presenta una mayor cantidad de enzimas antioxidantes porque están estimulando a la producción para que puedan sobrellevar al estrés oxidativo que se genera como consecuencia de la enfermedad que tienen, ¿no? Entonces no solamente modulan la respuesta en cuanto a cómo se metaboliza la glucosa, sino también a la producción de estas enzimas que permiten un mejor bienestar en el organismo, ¿no? Aquí tenemos otro artículo que habla sobre el maitake, y lo que buscaban ellos era el efecto de regulación de mecanismos de lípidos, es decir, cómo se absorben los lípidos en ratas que fueron estimuladas para tener hiperlipidemia, ¿no? Que se administraron en este caso 760 miligramos por kilogramo del cuerpo fructífero de shiitake cada mañana durante 5 semanas, y vamos a ver cómo se comportan, ¿sí?, esas ratas a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que encontraron al final del estudio? Bueno, pues evaluaron parámetros como el colesterol, el triacilglicerol y lipoproteínas de baja densidad, y que encontraron que estas decrecieron a lo largo del tratamiento comparado con grupos control. ¿Qué quiere decir esto? Que el maitake tiene una cualidad que es la de modular la absorción de los lípidos para que no se generen ni el colesterol, ni los triacilgliceroles, ni las lipoproteínas de baja densidad. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues también evaluaron ciertas enzimas
que tienen que ver con la biosíntesis de estos componentes y encontraron que efectivamente modulan la respuesta de esas enzimas, disminuyen su efecto para que no se generen ni el colesterol ni el triacilglicerol y que estos no se acumulen en el organismo, ¿no? Entonces, aquí ya se asocia un efecto directo en cuanto a la absorción de estos lípidos. Vamos a finalizar con los dos hongos restantes, que son Antrodia camphorata e Ignotos oblicuos, que estos son hongos particulares porque no parecen hongos realmente, ¿no? En este caso tenemos a Antrodia camphorata, que es un hongo taiwanés, que se conoce como el rubí de los hongos comestibles. ¿Por qué? Por su color particular. Si observan, pues aquí se puede ver rojo por dentro, porque es la característica principal de este hongo, ¿no? Entonces, es un hongo endémico de Taiwán, que se ha utilizado durante muchísimos años en la medicina tradicional taiwanesa para tratar diferentes condiciones de la salud. Entre ellas, pues, se destacan diferentes tratamientos, sobre todo el tratamiento contra el cáncer, y se considera una alternativa importante como un agente fitoterapéutico y sinérgico en ciertos tratamientos contra el cáncer y deficiencias en el sistema inmune, como lo puede ser el SIDA, ¿no? Entonces, pues hay estudios que apenas están tratando de ver qué efecto pueden tener en este tipo de enfermedades. Y el último, que es el que se conoce como Ignotus obliquus o Chaga de forma normal, ¿no? Este es un hongo que se ha utilizado también desde hace muchísimos años, no tantos como por ejemplo la cola de pavo o el reishi, que se han utilizado desde hace 2000 años, pero se ha utilizado desde hace 500 años, a mediados del siglo XVI, en la medicina folclórica de Siberia y Rusia y otros países occidentales. Son hongos que han demostrado tener actividades funcionales importantes y sobre todo pues para tratar diferentes enfermedades como el cáncer gastrointestinal, enfermedades cardiovasculares, tuberculosis y otras enfermedades hepáticas, ¿no? En particular, estos dos hongos destacan por la cantidad de triterpenoides que pueden tener y por lo tanto pues son los que se asocian principalmente a su respuesta medicinal. ¿Qué nos dicen algunos artículos publicados? Pues nos dicen que se han encontrado ciertos efectos hepatoprotectores e inmunoestimulantes, sobre todo en el extracto de micelio de A. camphorata, donde se buscaba ver el efecto hepatoprotector en ratones que han sido inducidos con alcohol y desórdenes metabólicos en el hígado. Entonces los ratones fueron administrados con diferentes muestras del extracto de A. camphorata y se buscaba ver pues qué efecto tenían a nivel de hígado, ¿no? Entonces, ¿qué encontraron esos autores? Encontraron que primeramente se restauró la microbiota intestinal de los ratones afectados por el alcohol en el consumo de alcohol, ¿no? Que encontraron pues que había una mayor producción de microorganismos benéficos como los lactobacillus, Klebsiella, y se redujeron los microorganismos dañinos como Clostridium, que son los que principalmente causan daños inflamación a nivel del intestino cuando se genera una disbiosis, y además fueron capaces de regular los desórdenes metabólicos inducidos por el alcohol. Se redujo significativamente el daño a nivel hepático, ¿no? Entonces ahí se pudo encontrar que existe una relación en cuanto al consumo del extracto del micelio de este hongo con un efecto hepatoprotector, ¿no? Y para finalizar, vamos a ver que un último estudio que trató sobre el uso de los polisacáridos solubles de I. obliquos, en donde se buscaba un efecto antitumoral. Muchos de los estudios que engloban a hongos se han centrado en los efectos inmunoestimulantes y sobre todo sus efectos a nivel de antitumores, ¿no? Entonces, aquí se utilizaban modelos murinos en los que se buscaba ver los efectos de los polisacáridos de este hongo y que encontraron que estos son capaces de activar la respuesta de los macrófagos para secretar diferentes productos que son relacionados con el sistema inmune, como el óxido nítrico, el factor de necrosis tumoral alfa y las interleucinas 6, que pues causan alerta para que el sistema inmune esté alerta ante diferentes respuestas como las bacterias o infecciones causadas por virus, etc. Y también una alta producción de interleucina 12p70, que es una citocinina central para la inmunidad antitumoral, ¿no? Entonces, a través de este efecto, pues a través de este estudio, pues se logró encontrar que efectivamente esos polisacáridos de este hongo pues generan un efecto protector ante la aparición de tumores, ¿no? Entonces, habiendo hablado de lo que son las características fundamentales que pueden tener estos hongos en la modulación del sistema inmune, yo creo que ya pudimos contestar la primera pregunta, ¿no? Que era si estos hongos juegan un papel en el bienestar general de nuestro organismo. Ya vimos que sí pueden, a través de diferentes estudios que se han hecho en modelos animales, podemos ver que sí tienen un efecto directo en la salud. Pero ahora vamos a ver por qué combinarlo con un café. ¿Qué tiene que ver un café con los hongos medicinales? Pues vamos a ver que es una combinación perfecta. Primeramente,
porque el café pues es uno de las bebidas más consumidas a nivel nacional. Uno de los casos, a nivel mundial, perdón. Una de las características de los extractos de los hongos es que estos pueden ser muy amargos, lo que puede ser no tan fácilmente agradable para muchas personas. Entonces, el utilizarlo como una formulación dentro de un café, pues permite aprovechar la experiencia del consumo del café, porque hay muchas personas que no pueden ni siquiera comenzar su día si no comenzaron primero con una taza de café, ¿no? Entonces es un producto que se consume altamente, y sobre todo si nosotros le damos ese efecto que es el de generar un bienestar a través de los extractos de hongos, pues qué mejor, ¿no? Porque también resulta interesante utilizar un café con los extractos de hongos, pues porque no se han reportado efectos antagónicos. ¿A qué me refiero con efectos antagónicos? Que los compuestos que tiene el café no afectan ni disminuyen, no aumentan ni disminuyen la capacidad medicinal que tienen los hongos. Entonces, como no los afecta, pues se puede consumir de forma normal, ¿no? Sí, y que estos hongos pueden seguir teniendo sus atributos medicinales sin ningún problema. Y esto, al añadirlos a un café, pues le da la capacidad de adaptógeno. Y un adaptógeno es una sustancia que puede modular el bienestar del organismo sin afectar otros mecanismos del cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscan los adaptógenos? Incrementar la resistencia física, emocional y al estrés ambiental, un apoyo a la energía y a la resistencia, como ya vimos que unos hongos también lo pueden hacer, ayuda a regular el estrés y sobre todo promueve el bienestar general, que es lo que se busca, ¿no? Buscar que haya un mejor, que nuestro sistema cada vez esté mejor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer a través de la combinación entre un café y un hongo? Pues podemos reducirlo a 4 efectos importantes, ¿no? Que el primero pues es la energía física y el rendimiento. Ya vimos que la cafeína lo que hace principalmente es que se une a receptores de adenosina, que la adenosina cuando se une a estos receptores lo que hace es que nos empezamos a sentir cansados y somnolientos, ¿no? Entonces por eso el café nos mantiene despiertos, porque la cafeína bloquea esos receptores. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando la cafeína ya empieza a perder su efecto, la adenosina se acumula, entra a los receptores y entonces es cuando sentimos ese bajón de energía después de consumir el café, ¿no? Que a algunas personas le pasan. Entonces, algunos hongos, como ya vimos que Ophiocordyceps puede mejorar la energía física y el rendimiento, pues no vamos a encontrar ese bajón causado cuando pasan los efectos de la cafeína principalmente, ¿no? Reducción del estrés, pues porque ya vimos, muchos hongos tienen compuestos con capacidad antioxidante que lo que hacen es mitigar los efectos de los radicales libres, sobre todo las especies reactivas de oxígeno, que son las que se generan como respuesta a diferentes factores, como lo puede ser el estrés, fundamentalmente, ¿no? El estrés por el trabajo, el estrés por la familia, el estrés por muchos factores ambientales, como puede ser la radiación UV o de diferentes enfermedades, la estimulación cognitiva y el enfoque, porque sabemos que el café nos mantiene alertas, ¿sí? Cuando se consume nos da un efecto similar al estado de alerta, y en contraste con el consumo de algunos hongos medicinales, como lo es melena de león, que vimos que tiene capacidades de fomentar no solamente disminuir la ansiedad, sino también de mantenernos más concentrados, pues nos permitiría entonces mantener un enfoque más fuerte, y sobre todo si estamos tratando de memorizar algún texto o algún tema en particular, pues nos permite estar más centrados a la tarea que estamos haciendo, y sobre todo, y el más importante que vimos, el apoyo inmunológico, porque muchos de estos hongos tienen compuestos que son capaces de estimular la respuesta inmune a través pues de la producción de más linfocitos, de más células CADIS, de más citoquinas proinflamatorias, etcétera, ¿no? De toda la vasta de células natural killer, etcétera, ¿no? Esta capacidad que tienen de promover al sistema inmune, pues nos mantiene alertas o mantiene al cuerpo alerta ante diferentes infecciones, lo cual permite que nuestro cuerpo esté listo para sobrellevar no solamente infecciones bacterianas, sino también infecciones virales, por ejemplo, y vimos que pues también en complemento como tratamiento de algunas enfermedades como el cáncer, pues evita que los efectos secundarios sean tan fuertes, ¿no? Por ejemplo, el cansancio directo o la fatiga después de un tratamiento contra el cáncer, pues es muy fuerte. Entonces la respuesta del sistema inmune, que es mantener todavía permite que el cuerpo pues se mantenga más estable después de un tratamiento, ¿no? Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que el café con hongos principalmente pues va a ofrecer una mezcla única en cuanto a un café tradicional, porque es un café veracruzano delicioso,
que liofilizado, por lo cual se mantiene mejor sus propiedades, sus características propias, y sobre todo pues va relacionado con el aporte medicinal que los hongos pueden aportar, ¿no? Lo cual lo convierte en adaptógeno, como ya vimos hace un momento, y este puede potenciar o promover la actividad cognitiva, el sistema inmune, puede tener beneficios en la energía y en el rendimiento diario, y sobre todo promueve el bienestar general, ¿no? Nos permite sentirnos mejor, y sobre todo antes de cualquier consumo pues es importante siempre consultar a un médico o un profesional de la salud antes de incorporarlo a la rutina diaria, para en el caso de tener alguna condición pues que este no represente algún problema mayor. Así como hay personas que son sensibles a la lactosa, por ejemplo, o al gluten, pues es importante también deslindando de que esto no puede generar un problema de salud, ¿no? Como consecuencia de características propias de cada persona. Muy bien, pues yo creo que con eso ya combinamos con el tiempo de la presentación. Quiero agradecer a todos por su atención. Espero que el tema haya sido de su interés y sobre todo que los haya motivado a consumir este tipo de productos, sobre todo porque los hongos pues tienen atributos medicinales importantísimos, ¿no? Y la evidencia que se genera sobre de ellos pues va en aumento. Yo espero que en los próximos años pues tenga cada vez más información sobre su uso, más información sobre su consumo y sobre todo más información de las dosis que se pueden utilizar, ¿no? Entonces, no me queda más que agradecer su atención y pues quedamos para un próximo taller, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias. Recording stopped.